Bueno chicos, bienvenidos a una nueva videoclase del curso de C++, en el cual vamos a ver el algoritmo de ordenamiento por el método de la burbuja. Este algoritmo nos permite ordenar un array de datos numéricos definiendo tres pasos. El primer paso es definir una parte ordenada. Luego de definir esa parte ordenada, vamos a tomar dos elementos consecutivos del array y los vamos a ordenar. El tercer y último paso es realizar los dos pasos anteriores hasta que se ordenen todos los elementos del array. Bueno, aquí tenemos el array de ejemplo que hemos visto también en las dos videoclases anteriores, donde vimos el algoritmo de ordenamiento por selección y por inserción. Vamos a seguir utilizando el mismo array para explicar este algoritmo. Bueno, antes de entrar a explicar la animación o la gráfica que les voy a mostrar, como de costumbre quiero que tengan en cuenta estos colores. Ya saben que el color amarillo hace referencia a los elementos de la parte desordenada, los de color azul a los de la parte ordenada, los de color verde a los elementos consecutivos y los de color negro a las vueltas en el bucle. Entonces, teniendo en cuenta eso, vamos a proceder a explicar la gráfica. Bueno, aquí tenemos el array original con sus elementos de forma desordenada, el cual vamos a ordenar de forma ascendente por medio del algoritmo de ordenamiento por el método de la burbuja. Entonces, este algoritmo, para poder aplicarlo, hay que ejecutar los tres pasos que les expliqué anteriormente. El primer paso es identificar un elemento que nos sirva como referencia de parte ordenada. Entonces, como de costumbre, vamos a elegir el primer elemento para que este sea de referencia de parte ordenada y ordenar los elementos restantes. El segundo paso es tomar dos elementos consecutivos dentro del array y ordenarlos. Este algoritmo funciona en este segundo paso de la siguiente forma. Tomamos los dos primeros elementos del array, comprobamos si el primero es mayor que el segundo, en el caso de que sí lo sea, que intercambien posiciones. Luego de realizar esa comparación, nos colocamos una posición más adelante de donde empezó a comparar, es decir, si empezamos a comparar desde la posición 0 y tomó el elemento que viene a continuación, que sería la posición 1, nos colocamos una posición adelante, es decir, ya como empezamos desde la posición 0 y terminamos, pasamos a la posición 1. Entonces ahora se va a comparar el elemento de la posición 1 con el elemento de la posición 2. Entonces luego se comparan estos dos, terminan de compararse en el caso de que el primero sea mayor que el segundo, que intercambien posiciones. Luego nos colocamos una posición más adelante. Ahora se va a comparar el elemento que esté en la posición 2 con el elemento que esté en la posición 3. Se comparan en el caso de que el primero sea mayor que el segundo, que intercambien posiciones, y así sucesivamente. Entonces, en este primer caso, como 233 no es mayor que 301, el 233 y el 301 quedan en la misma posición. Entonces pasamos a la siguiente vuelta y vemos que el 233 sigue en la misma posición y ahora los elementos a comparar serían el 301, porque ya nos rodamos una posición hacia adelante. Se va a comparar este elemento con este elemento. Entonces vuelve y realiza la comparación. Si el 301 es mayor que el 192, que intercambien posiciones. Entonces el 192 toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 192 y quedaría de esta forma. Pasamos a la siguiente vuelta. Vemos que el 233 y el 192 ya tienen sus posiciones en esta tercera vuelta. Ahora nos rodamos una posición hacia adelante. Se va a comparar el elemento que está en la posición 2 del array con el elemento que está en la posición 3.
Entonces se compara nuevamente. Si 301 es mayor que 169, entonces que intercambien posiciones. Como 301 si es mayor que 169, intercambian las posiciones. Quedaría de esta forma. Pasamos a la vuelta siguiente. Vemos que el 169 intercambió posición con el 301. Tomamos los dos elementos consecutivos, es decir, avanzamos una posición. Ahora se va a comparar el elemento que está en la posición 3 con el elemento que está en la posición 4. Entonces realiza la comparación, que si 301 es mayor que 215, entonces que intercambien posiciones. Como si lo es, el 215 toma la posición del 301 y el 301 toma la posición del 215, quedando el array de esta forma. Y vemos que el 301 ya se encuentra ordenado, por eso lo colocamos en esta última vuelta de color azul. En pocas palabras, para ser más específico, este sería el proceso del segundo bucle for, es decir, del bucle anidado, del que se encarga de ejecutar el segundo paso de este algoritmo. Y lo que en sí realiza este bucle for es colocar el elemento de mayor valor en esa vuelta de bucle en la posición que le corresponde. En este caso, el elemento de mayor valor en esta vuelta sería el número 301. Por lo tanto, lo vamos a colocar en la última posición porque es el mayor de todos. Y a su vez lo colocamos en la gráfica de color azul porque ya se encuentra ordenado. Cuando se vuelve a ejecutar este segundo paso, es decir, cuando se vuelve a ejecutar el segundo bucle for, vamos a encontrar el segundo número y lo vamos a colocar en esta posición. Luego vamos a colocar el que le sigue en la posición anterior y así sucesivamente. Eso es lo que realiza básicamente este algoritmo. De modo que quedaría de esta forma en cada una de las vueltas. En la primera vuelta ya sabemos que el 301 se coloca en la última posición, por lo que les expliqué anteriormente. Luego el elemento que le sigue sería el 233, que sería el elemento de mayor valor en esta segunda vuelta, porque si empezamos a comparar, vemos que el 233, vamos a tomar estos dos elementos consecutivos, el 233 es mayor que el 192, entonces intercambian posiciones. El 192 se coloca en la posición del 233 y el 233 se coloca en la posición del 192. Avanzamos una posición, ahora se va a comparar este elemento con este elemento. Entonces, si 233 es mayor que 169, entonces que intercambien posiciones. Ya el 233 pasa a la posición del 169, primero vamos a colocar el 169 acá, y el 233 pasa a la posición del 169. Avanzamos una posición, ahora se va a comparar este elemento con este. Entonces, si 233 es mayor que 215, entonces que intercambien posiciones. Entonces, el 215 toma la posición del 233. Vamos a borrarlo acá. Y el 233 toma la posición del 215. Entonces, ahora se va a comparar este elemento con este elemento. Pero como el 233 no va a ser que el elemento que sigue se quede en la misma posición, quedando ya el 233 en la parte ordenada. Esta sería la forma en que se vería realmente. El 233 y el 301 ya pasan a ser referencia de la parte ordenada. Entonces, en la tercera vuelta quedaría de esta forma. El 215 pasa a la parte ordenada porque es el elemento de mayor valor en esa vuelta de bucle. Entonces, si de nuevo tomamos los elementos para explicar ya esta vuelta, tomamos los dos primeros elementos, como el 192, si es mayor que el 169, intercambian posiciones. Entonces el 169 toma la posición del 192 y el 192 toma la posición del 169. Avanzamos una posición, ahora se va a comparar este elemento con este elemento. Realizamos el mismo proceso,
comparamos que si 192 es mayor que 215, entonces que intercambien posiciones. Como no lo son, como no lo es, porque 192 es menor que 215, queda en la misma posición. Entonces avanzamos una posición, ahora se va a comparar este elemento con este elemento. Pero como ya el 233 se encuentra en la parte ordenada, es decir, que este elemento es mayor que el 215, quedaría en la misma posición, quedando la raíz de esta forma. Y así en las vueltas siguientes. El 192 queda en la parte ordenada y luego el 169 queda en la parte ordenada, quedando la raíz ordenado de forma ascendente. Y esta sería la forma en que trabaja este algoritmo de ordenamiento por el método de la burbuja. Veamos ahora en código C++ cómo realizar este algoritmo. Así que situémonos en nuestro editor de código Visual Studio Code. Bueno, ya dentro de Visual Studio Code y después de haber creado el archivo C++ con la estructura del programa, vamos a explicar en código C++ el algoritmo de ordenamiento por el método de la burbuja. Pero antes, quiero explicarles en sí el funcionamiento de este método. Para ello, me voy a crear dos variables, a la cual voy a llamar a la primera número 1, la voy a inicializar en 5, cierro con punto y coma, y a la segunda la voy a llamar número 2 y la voy a inicializar con el número 10. Lo que pretendo con estas dos variables es intercambiar sus valores, es decir, que la variable número 1 tome el valor de la variable número 2 y que la variable número 2 tome el valor de la variable número 1, que intercambien sus valores. Lo más lógico o lo que se nos pasaría por la cabeza sería lo siguiente: a la variable número 1 le vamos a asignar lo que tiene la variable número 2 y a la variable número 2 le vamos a asignar lo que tiene la variable número 1. Eso sería como lo más lógico que se nos pasaría por la cabeza sin conocer este método, claro está. Entonces, si nosotros mostramos los valores de estas dos variables, así como las tenemos en este momento, el resultado sería el siguiente. Vamos a mostrarlo por medio de un code. Colocamos aquí número 1, realizamos un salto de línea y colocamos aquí número 2 para que nos muestre un valor debajo del otro. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, esperamos a que compile y ejecute, vemos que el programa nos muestra por consola el número 10 y el número 10. Eso quiere decir que ambas variables tienen el mismo valor y no realizaron el intercambio correctamente. ¿Por qué ocurre esto? Esto ocurre por el flujo de ejecución del programa. Recordemos que el flujo de ejecución ejecuta las líneas de arriba hacia abajo en el orden en que las coloquemos. Si nosotros ejecutamos el programa, suponiendo que lo ejecutamos nuevamente, lo que realiza el programa internamente es esto: ejecuta esta línea, declara la variable número 1 con el valor de 5, eso quiere decir que en esta línea número 1 vale 5, luego realiza lo mismo con la variable número 2, eso quiere decir que en esta línea número 2 equivale a 10 o vale 10, luego de la declaración e inicialización de esas dos variables pasa a ejecutar estas dos líneas. Al número 1 le va a sobreescribir el valor que tiene con el valor que tiene número 2. Eso quiere decir que en esta línea número 1 ya no vale 5, sino que vale 10, que es el valor que tiene actualmente la variable número 2. Luego a la variable número 2 le va a asignar lo que tiene actualmente número 1. ¿Y qué tiene actualmente número 1? Pues el número 10, porque se sobreescribió en esta línea de código. Entonces número 2 va a ser igual a 10. Entonces, cuando nosotros mostramos por consola, por medio de este estatuto de salida code, lo que hace es mostrar lo que tiene la variable número 1, que es 10, por eso muestra este primer 10, y luego realiza un salto de línea, es decir, es como si presionáramos Enter,
y muestra el valor que tiene actualmente el número 2, que también sería el número 10. Entonces es por esto que nos muestra el valor duplicado, es decir, que las dos variables tienen el mismo valor y no realizaron el intercambio. Para solucionar este inconveniente tenemos que aplicar el método de la burbuja, que consiste en crear una variable adicional que tiene que ser del mismo tipo de dato que las variables que van a intercambiar los valores. En este caso la variable número 1 y la variable número 2 son de tipo de dato entero. Por lo tanto la variable que vamos a crear auxiliar, que la voy a llamar aux, tiene que ser de tipo de dato entero. Entonces auxiliar va a ser igual a lo que tiene la variable número 1. Entonces número 1 le vamos a asignar lo que tiene la variable número 2 y lo que le vamos a asignar a número 2 será la variable auxiliar para que así realice el intercambio correctamente. Entonces si nosotros ejecutamos de nuevo el programa, cuando llegue a esta línea, auxiliar va a tomar el valor de número 1 actualmente, que es 5. Entonces auxiliar equivale a 5. Luego número 1 va a tomar el valor que tiene actualmente número 2, que es 10. Es decir, que número 1 en esta línea equivale a 10. Y número 2 va a tomar el valor que tiene auxiliar. Recordemos que auxiliar tiene el valor de 5, que se lo asignamos en esta línea. Entonces número 2 va a tener el valor de 5. Entonces cuando nosotros mostremos por consola de nuevo estos dos valores de estas variables, va a mostrar lo siguiente. Va a imprimir por consola lo que tiene el número 1, que es 10. Realiza el salto de línea y luego va a mostrar lo que tiene el número 2, que es 5. Realizando así correctamente el intercambio. Vamos a guardar cambios y a ejecutar el programa. Vamos a que compile y ejecute. Y vemos que efectivamente ahora sí muestra que la variable número 1 equivale a 10 y la variable número 2 equivale a 5, realizando el intercambio correctamente. Y es de esta forma cómo funciona el método de la burbuja. Ahora sí pasemos a desarrollar el algoritmo de ordenamiento por el método de la burbuja utilizando el array que vimos en la presentación. Entonces vamos a borrar este código. Vamos a quitar los comentarios de la declaración del array y del bucle que nos va a mostrar los elementos del array. Entonces guardamos cambios para inicializar la explicación de este algoritmo en código C++. Bueno, vamos a aplicarle los 3 pasos para ordenarlo por medio de este algoritmo. Entonces ya sabemos que el primer paso es escoger el elemento de referencia de parte ordenada. Ya sabemos que el primer elemento es el que nos sirve como referencia de parte ordenada para poder ordenar los elementos restantes. Luego pasamos al segundo paso, que es tomar dos elementos consecutivos dentro del array y ordenarlos. Es decir, tomamos primero estos dos, si el primero es mayor que el segundo y que intercambien posiciones. Luego tomamos estos dos, es decir, avanzamos una posición, los comparamos nuevamente, si el primero es mayor que el segundo, que intercambien posiciones. Realizamos lo mismo, avanzamos una posición, comparamos estos dos, si el primero es mayor que el segundo, que intercambien posiciones. Y por último, avanzamos otra vez otra posición y comparamos estos dos elementos. Si el primero es mayor que el segundo, entonces que intercambien posiciones. Para realizar esto, tenemos que utilizar, como de costumbre, un bucle for. Entonces colocamos for, declaramos la variable contadora, vamos a colocar que es j, va a ser igual a 0, que j sea menor o igual a 4, que sería la última posición del array, y que j se aumente de 1 en 1. Abrimos y cerramos llaves, y dentro de las instrucciones del for vamos a declarar una condición. Si en el array números, en la posición j, es mayor que el array números en la posición j más 1, entonces que intercambien posiciones. Entonces
declaramos aquí una variable auxiliar para empezar a realizar el intercambio por el método de la burbuja. Auxiliar va a ser igual a números de j. Números de j va a ser igual a números de j más 1. Y números de j más 1 va a ser igual a auxiliar. Y de esta forma realizamos el intercambio de posiciones en el caso de que se cumpla la condición. Si en este momento nosotros ejecutamos el programa realizaría lo siguiente. Ejecuta la declaración del array números con sus valores iniciales. Luego entra a ejecutar el for. Evalúa el valor inicial de la variable contadora j, que es 0. Luego evalúa la condición del bucle, que si j es menor o igual a 4, en este caso j equivale a 0, y como 0, si es menor o igual a 4, entra a ejecutar estas instrucciones, en el caso de que se cumpla la condición de la sentencia if. La condición es que si números de j, en este caso j vale 0, estamos haciendo referencia al array números en la posición 0, es mayor que el array números en la posición j más 1. Recordemos que j vale 0 y si a eso le sumamos un 1, estamos haciendo referencia al array números en la posición 1. Entonces, el array números en la posición 0 tiene el número 233 y el array números en la posición 1 tiene el número 301. Es decir, estamos tomando estos dos primeros elementos consecutivos y vamos a comprobar si el primero es mayor que el segundo. Si lo es, que intercambien posiciones. Como 233 no es mayor que 301, entonces no van a intercambiar posiciones y por ende tampoco entra a ejecutar estas instrucciones. Como no ejecuta estas instrucciones, llega al final de las instrucciones del for, aumenta a j en 1, ya j no vale 0 sino que vale 1, evalúa nuevamente la condición del bucle, que si 1 es menor o igual a 4, como si lo es, vuelve y ejecuta la sentencia if. Evalúa nuevamente la condición de la misma, que si números de j, que ahora es números de 1, porque j en esta vuelta vale 1, es mayor que números de j más 1. j, que vale 1, le vamos a sumar un 1 y eso nos daría como resultado 2. Es decir, que estamos haciendo referencia al array números en la posición 2. Ahora estamos tomando estos dos elementos consecutivos. Avanzamos una posición para poder comparar los dos elementos consecutivos que vienen a continuación, que sería el 301 y el 192, que es lo que estamos realizando con esta línea de código. Entonces, como números de 1, que es 301, es mayor que números de j más 1, que serían números de 2, que sería el 192, como la condición sí se cumple, porque 301 si es mayor que 192, entonces se intercambian posiciones. Entonces, por medio del método de la burbuja, que serían estas tres líneas de código, vamos a intercambiar los valores. Auxiliar va a tomar el valor de números de 1, que sería números de j, sería el número 301. En la posición números de 1 vamos a almacenar lo que se encuentra en números de 2, que sería j más 1, sería el número 192. Y en el array números en la posición j más 1, que sería la posición 2, vamos a almacenar lo que tiene auxiliar, que es el número 301. Y de esta forma realizamos el intercambio de valores. El 301 toma la posición del 192 y el 192 toma la posición del 301. Se sale de la sentencia if, llega al final de las instrucciones del bucle for, aumenta a j en 1, ya j no vale 1 sino que vale 2, y como 2 si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo estas instrucciones. Entonces, que si números de j, que serían números de 2, porque j en esta vuelta vale 2, es mayor que números de j más 1. Entonces estamos haciendo referencia a números de 3, que sería 2, que es el valor actual de j, más el 1 que le estamos sumando.
Entonces vamos a comparar ahora estos dos elementos, números de 2 con números de 3. Recordemos que ya el 192 no se encuentra en esta posición, sino que se encuentra en la posición del 301. Por lo tanto, los valores a comparar sería 301 mayor que 169, que serían los valores que se encuentran en números de 2 y números de 3. Entonces, como la condición sí se cumple porque 301 sí es mayor que 169, intercambiamos posiciones por medio de estas instrucciones nuevamente. Entonces, luego de intercambiar las posiciones, llegamos de nuevo al final de las instrucciones del for. Aumenta a j en 1. Ya j no vale 2, sino que vale 3. Y como 3, si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo estas instrucciones. Entonces se evalúa la condición nuevamente que si números de j, que serían números de 3, es mayor que números de j más 1, que serían números de 4. Entonces, en números de 3 se encuentra almacenado el número 301. Recordemos que ya el 169 no se encuentra en esta posición, sino en la posición anterior, porque intercambió posiciones con el 301. Por lo tanto, el número a comparar sería 301, que es el valor que se encuentra en números de 3, y el 215, que sería el número que se encuentra en la posición números de 4. Entonces, como 301, si es mayor que 215, intercambian posiciones. El 301 toma la posición del 215 y el 215 toma la posición del 301. Esto lo realizamos de nuevo por medio del método de la burbuja. Intercambian posiciones, aumentamos a j en 1. Aquí se me estaba pasando. Aquí tenemos que colocar que la condición sea que j sea menor que 4, no menor o igual a 4. Y lo colocamos así porque si lo dejamos de nuevo que j sea menor o igual a 4, el programa nos va a saltar un error cuando lo ejecutemos. Porque cuando termine de ejecutar esta vuelta, que sería la vuelta 3, cuando j vale 3, llega de nuevo al final de las instrucciones del for, aumenta j en 1, ya j no vale 3 sino que vale 4. Entonces, como 4, si es menor o igual a 4, entra a ejecutar de nuevo estas instrucciones. Pero se va a encontrar con un problema cuando intente comparar en la condición estos dos valores. Porque si nos damos cuenta, números de j serían números de 4, porque es el valor actual de j, y números de j más 1 sería 5. Pero en el array que tenemos actualmente no existe la posición 5 en el array números, es una posición que no existe y estamos haciendo referencia en esta condición a esa posición. Entonces es por eso que no debemos colocar que j sea menor o igual a 4, sino que sea j menor que 4. Eso nos asegura que cuando lleguemos a la posición 3, que sería el último valor de j, es decir, que es el último valor en que se cumple la condición del bucle, nos asegura que podamos comparar en la sentencia if esos dos valores, el penúltimo valor con el último valor. Ahora, teniendo en cuenta ya el segundo paso realizado, que les acabé de explicar por medio de este bucle for, vamos a mostrar cómo se encuentran actualmente organizados los elementos del array números. Entonces guardamos cambios y ejecutamos el programa y vemos que nos muestra cómo se encuentran actualmente ordenados los elementos del array números y vemos que el 301 ya se encuentra en la parte ordenada. Ahora lo que nos resta por hacer es ordenar los elementos restantes. Entonces para ello vamos a realizar lo siguiente. Las instrucciones del segundo paso, es decir, de este bucle for, tenemos que colocarlas en otro bucle for. Entonces colocamos aquí que for, su variable contadora i, la vamos a inicializar en 0. La condición va a ser que i sea menor o igual a 4, porque el array números contiene 5 elementos y la última posición es la posición 4. Además, necesitamos que este primer bucle for repita 5 veces las instrucciones de este segundo bucle for y así poder
ordenar de forma ascendente todos los elementos del array. Entonces, si nosotros guardamos cambios y ejecutamos el programa, esperamos a que compile y ejecute, vemos que efectivamente nos muestra los elementos del array ordenados de forma ascendente, es decir, de menor a mayor, utilizando el algoritmo de ordenamiento por el método de la burbuja. Este sería el funcionamiento de este algoritmo. Bueno muchachos, llegamos al punto final de la videoclase. Si te ha gustado el video y ha sido de tu agrado y de tu ayuda, por favor regálame un like y suscríbete si no estás suscrito para que me sigas apoyando con este proyecto y de paso estés pendientes a las próximas videoclases. Si tienes alguna duda o sugerencia acerca de algún tema del videocurso o de la videoclase presente, no dudes en escribir al correo que ves en pantalla o a las redes sociales Facebook, Instagram o en los mismos comentarios de YouTube. No siendo más, nos vemos en la próxima videoclase. Que pasen muy bien.